Y Satanás sabe que no solo necesita que la Biblia sea prohibida, sino que la Biblia no sea leída ni entendida. ¿Cuándo fueron tratados los fieles, hermano, con aplausos, con reconocimientos, con todo eso? Nunca. Y yo esperar, hermanos, que eso ocurra hoy, pues lo más fácil es que nos pasemos al frente y nos parezcamos al mundo para que realmente recibamos los reconocimientos y los aplausos. No ha tenido la autorización de la iglesia. Es el mismo argumento en todos los tiempos, que la iglesia tiene autoridad, que si alguien hace algo, eso no tiene ningún asidero, porque los que han estudiado y los que saben son los que tienen que decidir qué tiene que creer el pueblo y qué tiene que leer y qué no tiene que leer. Apreciados amigos y hermanos, queremos saludarles en el nombre del Señor Jesucristo, porque estas horas o las pláticas que hacemos sean de bendición, sean santificadas por la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Así que, mis apreciados hermanos, vamos allí con reverencia inclinarnos a fin de pedir esa sabiduría divina, que el Señor nos pueda bendecir con el poder de su Santo Espíritu. Vamos a orar. Padre amoroso, gracias Señor por el día de hoy, por este hermoso tiempo que tú nos das para poder estudiar tu bendita palabra. Señor, úngenos con tu Espíritu, danos sabiduría de lo alto. Enséñanos siempre a depender de ti. Que tu palabra sea esa luz, el alimento, el sustento que cada hijo tuyo necesita. Señor, háblanos al corazón y la mente. Que estas palabras tuyas puedan ser atesoradas en el fondo de nuestra alma, Señor. Que podamos poner por obra cada palabra que sale de tu boca. Enséñanos, Padre, a ser conscientes de esa necesidad. Y solo tú tienes ese poder. Danos, Padre. Te agradecemos por la vida de tu Hijo Jesucristo, que Él es nuestro gran sumo sacerdote en el lugar santísimo. Y hoy por sus méritos podemos recibir todo lo que te estamos pidiendo. Gracias, Padre, por tu misericordia. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, el tema de hoy es un tema por demás importante, porque es un tema que puede cambiar nuestra situación espiritual delante de Dios. Cuando Moisés iba a pasar al descanso, Dios le dijo de que amonestara a su pueblo que va a dejar. Y hay cosas importantes cuando uno está en esa condición debe hacer con los que se van a quedar. Generalmente ese ocurre cuando el padre o la mamá o los padres saben que van a pasar al descanso. En este caso Moisés sabía que iba a pasar al descanso y que iba a morir en el monte Nebo. Entonces Dios le dijo que repitiera lo que en esos 40 años había enseñado al pueblo de Israel. ¿En qué consistía su fortaleza y en qué consistía la debilidad del pueblo? Entonces, cuando nosotros vemos la exhortación a la obediencia, pero ¿a qué debemos obedecer? Es obedeciendo a la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio, que es como el testamento que Moisés deja a su pueblo, que va a pasar pronto el río Jordán y poseerá la tierra prometida. Mientras Moisés pasará al descanso, dijo lo siguiente en el capítulo 6 de Deuteronomio, en el versículo 4.
Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. Ahora, ¿en qué consiste amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida? Es tan sencillo, porque dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, es obedecer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es los mandamientos que Él nos ha dejado, las escrituras que nos ha dejado. Son los 10 mandamientos como la constitución del reino de Jesucristo. Y dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y no solo dice eso para el pueblo, sino que eso es lo que ellos deberían repetir a sus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿En qué consistía el poder del pueblo de Dios? ¿En qué consistía el poder del cristiano? Sigue siendo el mismo principio. Obedeciendo la palabra de Dios, guardando sus mandamientos. Hay poder y sabiduría en los mandamientos de Dios. Cuando Moisés estaba repitiendo esto, Satanás estaba a su lado escuchando todas las instrucciones que Moisés había recibido de Dios para compartir con su pueblo. Esto vas a repetir, estas palabras, estos estatutos, estos mandamientos, cuando estés andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Qué hermoso es que una familia tenga el culto matutino, el culto vespertino. Pero hoy la sociedad moderna difícilmente va a poder cumplir por todos los afanes de la vida que Satanás ha inventado también y nos ha hecho vivir en una vida tan ajetreada como la que tenemos. Y no solo lo vas a repetir, sino lo vas a atar en tu mano como recuerdo. Hoy los jóvenes llevan algunas inscripciones en cintas, en muchas cosas en sus muñecas, en sus collares. Y no solo eso dice, sino que los escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. ¿Qué hay en las puertas? ¿Qué hay dentro de las casas? En algún tiempo estuvimos en La Paz, en la ciudad, y encontramos a un muchacho que tenía un cuarto lleno de imágenes de Iron Man. Esa música que es música fuerte, la música metalera. Pero no solo tenían los cuadros llenos de figuras en toda forma y estilo y colores, sino también la música que escuchaba todos los días. El peinado, la ropa, todo era exactamente una imitación de esa figura rockera. Nosotros somos transformados a través de lo que escuchamos y a través de lo que vemos. Entonces, el Señor sabe ahora quién es el que está copiando todo eso. Hoy ya no es necesario poner cuadros en las paredes, en los postes de la casa o en los portales. Quizá eso ha quedado en segundo plano porque Satanás no tiene interés en ocupar las paredes o las puertas o los postes. Satanás tiene la intención de ocupar la mente, porque eso era el propósito de Dios, para que la mente del ser humano, del pueblo de Israel, estuviese en armonía con la palabra de Dios y ese sea su mayor anhelo.
Y cuando Jehová tu Dios te hubiere introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, luego que comieres y te saciares. Guárdate que no te olvides de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Ahora, el diablo tiene interés, pero supremo, de que el pueblo de Dios no tenga acceso a la palabra de Dios. Entonces, en estos días, hace 2-3 semanas, el mundo evangélico y también el mundo adventista, no quizá todos, pero muchos ministerios o predicadores estaban ventilando un tema que se estaba tratando el 1 de mayo en la Cámara de Representantes, la Ley 6090 HR. Ellos decían de que se está introduciendo en el Congreso americano un proyecto de ley que prohíba el Nuevo Testamento. Y no solo eso, sino que cualquiera que promueva la lectura del Nuevo Testamento, si fuese encontrado haciendo proselitismo religioso o haciendo campaña, tendrá 8 años de cárcel, porque la Biblia está catalogado como un libro peligroso, que es antijudía o antisemita, porque la Biblia dice así a letra muerta que los judíos son los que participaron en la ejecución de Jesucristo. Pero varios representantes de la Cámara dijeron que apenas era un intento y que no estaba consumado la ley. Ese 1 de mayo, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que amplía la definición de antisemitismo adoptado, la de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que en sus siglas es IHRA. El objetivo del Departamento de Educación de Estados Unidos es de que se enseñe a los estudiantes a no hacer ninguna discriminación, porque esa ley es antidiscriminación de los derechos universales. Entonces, como hoy día está en la palestra de la noticia la guerra entre Israel y Palestina, en las universidades siempre son más revolucionarias y están haciendo grafitis o mandando mensajes en contra del pueblo de Israel. Es verdad que Israel fue atacado por los palestinos, por una situación geopolítica. Y allí ellos están diciendo de que en esa guerra se está cometiendo genocidio y que los judíos no han cambiado su comportamiento. Y entonces, como hay una fuerte presencia de judíos en Estados Unidos, especialmente en la Cámara de Representantes, que tienen esas raíces, ellos hicieron sonar el alarma para que esa ley no se consumara. Ahora, algunos representantes han desmentido, otros no tampoco han dicho lo contrario, pero lo cierto es que es una intención. Estados Unidos, cuando se fundó en 2 principios, la libertad religiosa y la libertad política. ¿Por qué el gobierno tendría que estar hurgando temas que son religiosos? Porque están vinculados con temas sociales, con temas educativos. Estados Unidos, que ha sido
el pueblo de la libertad religiosa, donde la Biblia ha circulado con tanta libertad, de un tiempo a esta parte, en varios estados está siendo prohibido no solo la Biblia, sino el orar en las clases. Y esas leyes son restrictivas. Por ejemplo, en el estado de Utah, en el oeste de Estados Unidos, algunas escuelas tuvieron que retirar ejemplares de la Biblia de sus estanterías por incluir contenido vulgar y violento. Porque ellos dicen, la Biblia es muy cruel, porque tiene términos que realmente hoy día no se admitirían. Entonces, no ven que sea algo edificante la lectura entre los muchachos de la escuela. Un padre denunció, un padre de alumno, de que la Biblia King James contiene material inadecuado para los niños y que el gobierno republicano de Utah aprobó en 2022 una ley que prohíbe los libros pornográficos y indecentes en las escuelas. En la Biblia está catalogado en ese rango. La mayoría de los libros prohibidos hasta ahora tratan de temas de educación sexual y orientación de género. Y la Biblia en ese aspecto es muy claro, porque para la Biblia existe solo un tipo de matrimonio, entre un hombre y una mujer. El resto de los matrimonios que las leyes de los gobiernos han aprobado y que hoy día tienen los mismos derechos que los matrimonios heterosexuales, en la Biblia está especificado tan claramente que solamente un hombre y una mujer casados en los principios de la palabra de Dios son los que pueden generar vida. El resto no, pueden adoptar, pueden hacer... Bueno, la Biblia en ese aspecto es muy claro. Es por eso que están diciendo que la Biblia no es recomendable que se lea, porque ofendería a ese tipo de matrimonios. Y el otro es el asunto de género, porque para la Biblia existe solamente un hombre y una mujer. El resto están condenados porque son perversiones. No voy a decir, por ejemplo, el grupo de LGTBI, tienen ellos varias definiciones de tipos de matrimonio, de sexualidades o de preferencias sexuales. En la Biblia, en eso es muy claro. Entonces, lo que está pasando es que la Biblia, al tratar estos aspectos de manera clara, no está siendo aceptado en varios estados como en Texas, Florida, Missouri y Carolina del Sur. Han prohibido porque son libros ofensivos. La decisión de Utah es muy interesante porque Utah es un estado netamente mormona y bueno, aunque ellos tienen una Biblia que es diferente, aunque ellos dicen que aceptan también la Biblia, pero es muy sintomático como en un estado donde se practica la religión mormona, la Biblia sea un material que no es deseable en las escuelas. Las autoridades escolares aseguran que ya han retirado 7 ejemplares que había en algunas estanterías de las escuelas. Además, aclararon que el texto nunca formó parte del plan de estudio de los alumnos porque no se están prestando para que la Biblia sea estudiada. Si nosotros comparáramos una escuela de los 1700 o 1800, era totalmente diferente. La Biblia realmente fue el libro más estudiado, más leído, más enseñado en las escuelas. Pero ¿cómo es que está Estados Unidos cambiando esos principios, pero dramáticamente en este tiempo? ¿Y por qué está sucediendo eso? El legislador del estado de Utah que redactó la ley 2022 había rechazado previamente la solicitud de retirar la Biblia, porque es una lectura desafiante para los niños más pequeños. Entonces dijeron, bueno, en las escuelas primarias se va,
prohibir, pero quizá los mayores en los colegios pueden leer, como que la Biblia fuese un libro peligroso para la mente infantil, cuando todas las historias de Walt Disney y todo lo demás más bien son lo contrario. Esos están admitidos y recomendados por los profesores y otros tipos de lectura, por ejemplo, de Harry Potter. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando Moisés repitió al pueblo de Israel: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder, y estas palabras que yo te he enseñado estarán sobre tu corazón, y esto es lo que le vas a repetir. Este es el poder de tu sabiduría. Satanás estaba escuchando atentamente y dice: 1. Tenemos que hacer todo lo posible para que el pueblo de Israel no tenga acceso a la palabra. Y 2, tenemos que sustituir esa lectura maldita para que nosotros podamos dar una alternativa. Y que sea eso lo que la humanidad pueda tener como norma de vida. Así que en toda la historia del pueblo de Israel, el propósito de Satanás es hacer guerra a la palabra de Dios. En todo momento, cuando ellos poseyeron la tierra de Canaán, eso era un hecho, porque ellos escucharon otros relatos, otras historias, otras músicas que eran mundanas, que eran profanas, que pervertían los principios morales de la mente del pueblo de Israel. Hermanos, y no solamente eso, sino a consecuencia de haber olvidado esos mandamientos, de haberse apartado de esos principios, terminaron así como terminaron en Babilonia, deportados por 70 años. El pueblo de Israel, precisamente por escuchar relatos, cuentos, historias de lo que era el imperio griego de los grandes filósofos, terminó crucificando a Jesucristo. Y hemos visto que durante la era de los apóstoles, los hombres que llevaban la palabra de Dios fueron perseguidos, maltratados, terminaron en el circo romano y fueron espectáculos sociales en los cuales ellos eran despedazados por fieras, quemados como antorchas. Es triste, y cualquiera que lea el libro que es por excelencia recomendado, Conflicto de los Siglos, sabrá cómo Satanás odia la palabra de Dios. Durante la Edad Media, después de la asunción de la Iglesia Católica en el año 538, de ahí en adelante, los 1260 años de supremacía papal, la Biblia fue execrada, la Biblia fue borrado de la mente del pueblo, porque se llenaron las tradiciones, y podría enumerar en esta mañana cómo esas tradiciones sustituyeron a la palabra "así dice Jehová". Ese, por si acaso, era completamente ajeno al mundo cristiano. Y los que llevaban esa palabra de Dios para tenerla en su lectura eran realmente perseguidos como animales salvajes. Y yo quisiera llegar a una época de oro, entre los años 1300 a los años 1500, 600. Quisiera mencionar quién era John Wycliffe. En 1427, 100 años antes de que Lutero clavara sus 95 tesis allí en Alemania, el Papa Martín V ordenó que los huesos de John Wycliffe fueran exhumados de su tumba, quemados y arrojados a un río. ¿Cuál era la razón? Wycliffe había estado muerto ya hace 40 años, pero el Papa tenía un odio infernal
y no quería que la memoria de Wycliffe sea viva, ni que la gente vaya a la tumba de Wycliffe como estaban haciendo, como un hombre ceñido a la palabra de Dios. Era un destacado pensador inglés Wycliffe, del siglo XIV. Era un teólogo. Fue llamado para asesorar al Parlamento inglés en las negociaciones que tenía con Roma. En ese tiempo, como ustedes saben, la iglesia era pues todopoderosa, y cuanto más contacto tenía Wycliffe con Roma, más indignado estaba, porque él pensaba que el papado apestaba por donde se lo mire o donde se lo pise a corrupción e interés propio. Él estaba decidido a hacer algo por esa farsa y por ese engaño. Wycliffe comenzó a publicar folletos argumentando que en lugar de buscar riqueza y poder, la iglesia debería preocuparse por los pobres e instruirlos en la palabra de Dios. Tal cosa no estaba ocurriendo, sino que la iglesia estaba explotando a los pobres, y los pobres eran ignorantes de la palabra de Dios. En una ocasión describió al Papa como el anticristo, el orgulloso sacerdote mundano de Roma, el más maldito de los esquiladores. Hermanos, tener esas palabras y esos adjetivos era realmente eso, pena de muerte, porque eran hombres que estaban protestando por el abuso y la ignorancia del pueblo. Queridos hermanos, abrir una brecha de luz, de enseñanza, para que la Biblia sea el que ocupe la mente del creyente, fue un trabajo pero feroz, arduo. En 1377, el obispo de Londres exigió que Wycliffe compareciera ante su corte para explicar las asombrosas cosas que habían brotado de su boca. Fueron a esa comparecencia, pero realmente los ingleses que rodeaban a Wycliffe no querían que eso suceda. Juan de Gaut, hijo del rey aliado de Wycliffe, insistió en que los acusados permanecieran sentados, que ese era un tema de discusión. El obispo exigió que todos se pusieran de pie para demostrar quién tenía autoridad, el hijo del rey o el obispo de Roma. Cuando el papa se enteró del fiasco, emitió una bula papal, que es una carta o documento papal, que es oficial, en el que se acusó a Wycliffe de vomitar de las mazmorras sucias de su corazón las más perversas y condenables herejías. Sabía Roma que Wycliffe era el enemigo. ¿Por qué? Porque Wycliffe estaba enseñando herejías, entre comillas, que no eran nada heréticos, porque eran los principios de la palabra de Dios que condenaban los actos oprobiosos que Roma cometía contra el pueblo inglés. Así que fue puesto bajo arresto domiciliario y más tarde se vio obligado a retirarse de su puesto como maestro del colegio de Balliol en Oxford. Hermanos, ¿cómo la Biblia se abrió campo? Y muchos desconocemos la historia, porque si llegó a nuestros lenguajes, por ejemplo, la Biblia Reina Valera, bueno, otro día podemos hablar cómo es que llegó la Biblia en español. Ahora estamos comenzando del latín, cómo se están traduciendo a otros idiomas. Y la Biblia fue un agente liberador. Wycliffe creía firmemente que la Biblia debería estar disponible para todos. Veía la alfabetización como la clave para emancipar a los pobres. Hermanos, si hubiera habido la lectura constante de la palabra de Dios, así como se había repetido en Deuteronomio 6,
no habría habido tanta criminalidad, tanta ignorancia, tantos pecados, asaltos, violaciones, asesinatos. ¿Qué no hay en este mundo? Los periódicos están llenos de esas noticias. Las pantallas de televisión, las redes sociales. Hoy día es eso el alimento de la mente de la gente para que ellos reflejen ese tipo de pensar. Y Satanás es el que más feliz está porque el cristiano de alguna manera está siendo afectada, pero brutalmente, con ese estilo de vida. La gente común, en aquel entonces, en el tiempo de Wycliffe, que ni hablaba latín ni podía leer, solo podía aprender del clero lo que ellos decían. Y las enseñanzas de las órdenes religiosas eran puras tradiciones, no eran nada que estaban ceñido a la palabra de Dios. Porque sería interesante que nosotros, como amantes de la palabra de Dios, podamos estar conscientes cómo utilizaron la enseñanza del infierno para meter miedo, cómo van a terminar aquellos que no obedecían a la enseñanza de la iglesia, el purgatorio, el asunto del bautismo, las mediaciones, que el Papa era un representante de Dios en esta tierra, que a través de él solamente podía haber comunicación. Todas esas enseñanzas y herejías que no tendremos tiempo para poder mencionar, si hubieran ignorado, no se hubieran conocido si todos hubieran estudiado la Biblia. Así que con la ayuda de sus asistentes, Wycliffe produjo una Biblia en inglés. Terminó en 1382 y trabajó 13 años en traducir la Biblia al inglés. ¿Qué es lo que trajo eso? Era inevitable que eso va a producir una reacción violenta de los líderes de la Iglesia Católica, del papado. En 1391, antes de que se completara la traducción de la Biblia, se presentó un proyecto de ley ante el Parlamento para prohibir la Biblia en inglés y cancelar a cualquiera que poseyera una copia. Es realmente, hoy nos podemos reír, ¿no? ¿Cómo pueden prohibir un libro? Impresionante. ¿Cómo se conquistó esas libertades que hoy nosotros tenemos, que ni siquiera lo apreciamos? El proyecto de ley no fue aprobado. John de Gaunt se encargó de eso en el Parlamento. Pero la Iglesia Católica reanudó su persecución contra Wycliffe, a pesar de que ya había muerto hace años, sin otras alternativas. Lo mejor que podía hacer era quemar sus huesos en 1427. Así fueron solo para asegurarse de que su lugar de descanso no fuera venerado, sino sea profanado. El arzobispo de Canterbury explicó que Wycliffe había sido ese desgraciado pestilente de condenable memoria, si el precursor discípulo del anticristo, que como complemento de su maldad inventó una nueva traducción de las Escrituras a su lengua materna, dijo, no ha tenido la autorización de la Iglesia. Es el mismo argumento en todos los tiempos, que la Iglesia tiene autoridad, que si alguien hace algo, eso no tiene ningún asidero, porque los que han estudiado y los que saben son los que tienen que decidir qué tiene que creer el pueblo y qué tiene que leer y qué no tiene que leer. Hoy la historia no ha cambiado en cualquiera de las iglesias. Hermanos, aquí nosotros podemos ver algo. Cuando quemaron los huesos de Wycliffe, hermanos, el precursor de la traducción de la Biblia al inglés
tenía realmente una puerta abierta para que muchos hijos de Dios pudieran, hermanos, ver cómo la palabra de Dios estaba llegando a alcanzar al pueblo ignorante. En el libro de Apocalipsis capítulo 11, estaba diciendo que ese tiempo de persecución de la Biblia, de quemar la Biblia, de quemar a sus traductores, de hacer que la Biblia no llegue al pueblo, Satanás sabía exactamente, y las órdenes religiosas que la iglesia tiene estaban fundadas para acabar todo tipo de reforma. Lo que la tradición llevaba a la ignorancia del pueblo, eso era lo que la iglesia predicaba. Porque ¿qué predica la iglesia católica en sus misas? Son solamente unas repeticiones. No hay exposición de la palabra de Dios. Quizá ahora, después del Segundo Congreso Vaticano, se ha hecho que la Biblia sea un poco más popular. Pero ¿quién tiene que enseñar o quién tiene que compartir eso? No es cualquier miembro católico, tiene que ser alguien que tiene una jerarquía eclesiástica. Y cuando dice acá, en el libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, y daré potestad a mis 2 testigos. Ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio o vestidos de luto. Esos tiempos de luto, donde la Biblia fue condenada, fue quemada, y aquellos lectores o los que tenían o los que traducían fueron ejecutados vilmente, estos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra, van a profetizar vestido por 1260 años, desde el año 538. Si uno suma los 1260, entonces ese periodo de la Edad Media, donde la tradición y la costumbre era la norma de la iglesia, estaba siendo roto por estos hombres reformadores que estaban levantando la palabra de Dios para que llegue al pueblo. Ahora, hermanos, así como Wycliffe fue quemado, ha sido profanado su tumba, condenado. Era realmente si alguien decía que era un seguidor de Wycliffe, era digno de muerte. Ahora, hoy esas mismas cosas están ocurriendo. Ahora, ¿qué pasó con Jan Hus? En 1402, el sacerdote checo recién ordenado, Jan Hus, fue designado a un púlpito en Praga para ministrar a la iglesia. ¿Pero qué tenía que ministrar? Generalmente, estos jóvenes que ingresaban como sacerdotes, al comienzo seguían algunos todo lo que es la liturgia de la iglesia. Pero estos hombres, al tener acceso a las nuevas traducciones de la Biblia, por en este caso, inspirado por los escritos de Wycliffe, que ahora circulaban en Europa, Hus usó su púlpito para hacer campaña en favor de una reforma administrativa contra la corrupción de la iglesia. ¿Cuándo la iglesia no se corrompió? ¿O cuándo se corrompió? Cuando realmente ellos vivieron de la tradición, de la ignorancia del pueblo, para que el pueblo no sepa qué es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, al igual que Wycliffe, Hus creía que la reforma de la gente, del pueblo, era alfabetizando, y no había otra manera que no sea con la Biblia hacer esa alfabetización. Dar a la gente una Biblia escrita en el idioma checo, en lugar de latín, era un imperativo. Y él dijo, esa es la misión de mi vida. Qué precioso objetivo en la vida. Hus reunió a un equipo de eruditos y en 1416 apareció la primera Biblia checa. ¡Qué bendición!
fue un desafío directo para aquellos a quienes llamó los discípulos del anticristo. Hoy es realmente una vergüenza el protestantismo, ¿no? Dormir en la misma cama con aquellos que han hecho, con los primeros protestantes, que aquellos que tradujeron la Biblia. No hay comparación en absoluto. No podemos tener una amistad porque el catolicismo no ha cambiado ni va a cambiar, sigue siendo el mismo, porque ha sido utilizado por Satanás y Satanás nunca va a cambiar, nunca va a amar a Cristo ni a su palabra, ni su evangelio. Es el odio más grande que tiene Satanás. Hermanos, ¿qué es lo que pasó con Juan Hus? Fue arrestado por herejía. El juicio de Jan Hus, ustedes pueden ver en las películas cristianas tradicionales, ¿no? Donde ustedes pueden ver no solo de Martín Lutero, de Jan Hus o de Wycliffe, pueden ver de todos los mártires cristianos. Ese juicio que tuvo lugar en la ciudad de Constanza es uno de los más espectaculares de la historia. Cuando yo veía esa película, hermano, es aterrador. Parecía realmente una obra de teatro. A ese juicio comparecieron todos los grandes hombres de Europa. Llegó un arzobispo con 600 caballos. Habían 700 prostitutas ofreciendo los servicios de aquellos que llegaban para que los placeres carnales de esos hombres que llegaban, que eran parte del clero, que se satisfacieran. 500 personas se ahogaron en el lago y el Papa se cayó de su carruaje y aterrizó en un montón de nieve porque era invierno. El ambiente era tan estimulante que la eventual convicción de Hus en su brutal ejecución debieron parecer quizá la parte del clímax de todo ese acontecimiento histórico. Hermanos, Jan Hus fue quemado vivo en la hoguera. Pero el hombre no se resistió de sus verdugos. Oró y cantó. ¿Cuál era el pecado? De haber traducido la Biblia a un idioma que era el idioma del pueblo, el pueblo de Checoslovaquia. Su muerte galvanizó a sus partidarios en la revuelta. Sacerdotes e iglesias fueron atacados. Las autoridades tomaron represalias. En pocos años, Bohemia entró en una guerra civil. Todo porque Jan Hus tuvo el descaro de traducir la Biblia. Así murió uno de los grandes hombres por causa de la verdad, porque amaba la Biblia y esa Biblia debería llegar a todo el pueblo en su lenguaje original o en su lenguaje materna. Ahora vamos a analizar la vida de William Tyndale. En lo que respecta a la Biblia en inglés, el traductor de más alto perfil que perdió la vida por ese crimen de traducir la Biblia al inglés fue William Tyndale. Corría el siglo XVI y Enrique VIII estaba en el trono. La traducción de Wycliffe aún estaba prohibida, que era el antecesor de Tyndale. Aunque las copias de los manuscritos estaban disponibles en el mercado, eran difíciles de encontrar y costosas de adquirir, porque ¿quién tenía la Biblia? Solamente los grandes capos de la iglesia, o en sus monasterios, o en algún lugar que sea muy significativo. La gente pobre no podía tener la Biblia por el costo y por el peligro que eso implicaba. La impresión en el papel se estaba convirtiendo en algo más común porque después de la invención del papel y de la imprenta de Gutenberg, hermanos, la Biblia estaba tomando revuelo, como decía Apocalipsis 11. Y Tyndale pensó
que era el momento adecuado para una traducción accesible y actualizada. Sabía que podía creer una. Todo lo que necesitaba era la financiación y la bendición de la iglesia. Pero la iglesia no se lo iba a dar esa bendición. No obstante, rápidamente se dio cuenta de que nadie en Londres estaba dispuesto a ayudarlo. Ni siquiera su amigo, el obispo de Londres, Cuthbert Tunstall. La política de la iglesia se aseguró de eso. El clima religioso parecía menos opresivo en Alemania porque Lutero estaba haciendo toda esa reforma porque eran contemporáneos. Lutero ya había traducido la Biblia al alemán. La reforma protestante se estaba acelerando y Tyndale creyó que tendría más chance de realizar su proyecto allí, así que viajó a Colonia y comenzó a imprimir. Pero esto realmente fue porque las águilas de Roma estaban en todos los lugares, atentos a lo que estaban haciendo aquellos reformadores que eran el dolor de cabeza para el papado. Y estar en la ciudad donde él creía, en Colonia, que podía no solamente traducir, sino imprimir la Biblia fue un fatal error. Colonia estaba bajo el control de un arzobispo leal a Roma. Cuando estaba en medio de la impresión del Evangelio de Mateo, se enteró que estaba a punto de allanar la imprenta. Agarró sus papeles y huyó. Esa historia se ha repetido varias veces. Tyndale pasó los años siguientes esquivando espías ingleses y agentes romanos. Pero logró completar su Biblia y las copias y pronto inundaron Inglaterra esas Biblias, que era realmente el dolor de cabeza más grande. Ahora sí que Satanás estaba realmente preocupado. El proyecto había sido completado, pero Tyndale había sido marcado como un hereje que debería sufrir las consecuencias de semejante atrevimiento. El cardenal Wolsey estaba realizando una campaña contra la Biblia de Tyndale. Nadie relacionado con Tyndale o su traducción estaba a salvo. Eran realmente los disidentes, eran los radicales, eran realmente aquellos hijos de Satanás. Y yo pregunto a mis hermanos, ¿cuándo fueron tratados los fieles, hermano, con aplausos, con reconocimientos, con todo eso? Nunca. Y yo esperar, hermanos, que eso ocurra hoy, pues lo más fácil es que nos pasemos al frente y nos parezcamos al mundo para que realmente recibamos los reconocimientos y los aplausos. Tomás Hitton, un sacerdote que había conocido a Tyndale en Europa, confesó haber contrabandeado 2 copias de la Biblia a Inglaterra. ¿Y cuál fue el precio? Fue acusado de ser un hereje, era discípulo de Tyndale y fue quemado vivo. Tomás Vilney, un abogado cuya conexión con Tyndale era tangencial a lo sumo, también fue arrojado a las llamas en 1531. Richard Bayfield, un monje que había sido uno de los primeros partidarios de Tyndale, fue torturado incesantemente antes de ser atado a la estaca, y un grupo de estudiantes en Oxford fueron dejados en un calabozo que se usaba para almacenar pescado salado. Ahí adentro se pudrieron esos estudiantes. El final de Tyndale no fue menos trágico. Fue traicionado en 1535 por Henry Phillips, un joven aristócrata disoluto que había robado el dinero de su padre y lo había perdido en las apuestas. Tyndale estaba escondido en Amberes, bajo la protección casi diplomática de la comunidad mercantil inglesa. Phillips se hizo amigo de Tyndale y lo invitó a cenar. Cuando salieron juntos de la casa del comerciante inglés, Philip le hizo señas a un par de matones que lo agarraron y lo llevaron a Tyndale, acusado de hereje. En 1536 fue quemado en la hoguera semanas después. Hermanos, al recordar toda esta historia, ese proyecto de ley en Estados Unidos, la 6990, es realmente así como reventar un cohetillo frente a una bomba. Estos eran bombas.
¿Por qué Satanás odia tanto a los que tradujeron la Biblia? En el siglo XVI fue de lejos la época más sangrienta para los traductores de la Biblia. Pero los traductores de la Biblia siempre han generado emociones fuertes y continúan haciéndolo hasta el día de hoy. Muchas veces la Biblia fue prohibida, no solamente en los colegios, no solamente en los estados. Por ejemplo, en la Revolución Francesa, que será otro tema que vamos a presentar, la Biblia fue quemada y todos los libros religiosos. Así también fueron quitadas las cabezas de los nobles y del clero, porque el comunismo, el ateísmo creía que ellos eran los responsables de la desgracia del pueblo. Verdaderamente que lo eran, porque ¿qué noble no era católico? ¿Y qué católico no era opresor? Dueño de tantas extensiones de terrenos, dueño de las cosechas de cada campesino. Ni sus mujeres eran propios de ellos. Tantos abusos que se cometieron terminaron siendo tan odiosos la religión que lo atribuyeron a la religión que había extorsionado por 1260 años como la representante de Jesucristo, que en realidad no era ni representante de Jesucristo. Los que eran representantes de Jesucristo fueron quemados vivos, estaban en las catacumbas, en las montañas. Entonces, hay un odio a la religión de manera errada, forzada, precisamente porque la iglesia se prestó para que ese sentimiento haya. Podría seguir repitiendo muchas de las cosas que ocurrieron, no solamente en aquel entonces, sino también en nuestro tiempo. La Biblia, como uno de los libros más importantes y sagrados para millones de personas en todo el mundo, es considerada una fuente de inspiración, guía espiritual y enseñanzas morales. Sin embargo, en algunos países, la posesión, distribución y la lectura de la Biblia está prohibida estrictamente por motivos políticos, religiosos o culturales. ¿En qué países está prohibida la Biblia? En Arabia Saudita. En este país del Oriente Medio, la posesión y la distribución de la Biblia está prohibida. Las autoridades sauditas consideran que la Biblia y otras religiones no islámicas son una amenaza para el Islam y su identidad religiosa. También está prohibida en Corea del Norte. En este país, el gobierno comunista considera la religión como una amenaza para su régimen político. Y una religión cristiana protestante está asociado con Estados Unidos, que es enemigo de Corea del Norte. La posesión y distribución de la Biblia está prohibida y aquellos que son contratados o encontrados para distribuir o tenencia de las Biblias de una copia tienen que sufrir las consecuencias de encarcelamiento y hasta la pena de muerte. En China, aunque la Constitución de China garantiza la libertad religiosa, en la práctica, el gobierno chino ha impuesto restricciones a la posesión y distribución de la Biblia. La Biblia solo puede ser adquirida a través de canales controlados por el Estado y la distribución fuera de estos canales es ilegal. En Corea del Norte, en este país, el gobierno comunista considera la religión como una amenaza para su régimen político. La posesión y la distribución de la Biblia está prohibida, y aquellos que son encontrados con una copia pueden enfrentar graves consecuencias, incluyendo el encarcelamiento y hasta la pena de muerte. Ahora, yo quisiera ir un poco más allá, o más en la historia actual. Pongamos las cosas en orden. El cristianismo es una fe basada en la Biblia. Los cristianos han sido conocidos a través de la historia como el pueblo del libro. Precisamente por estas referencias históricas que estamos repitiendo. Ese distintivo
ha sido particular del cristianismo desde el principio, porque cada profeta, cuando tenía que compartir la palabra con el pueblo, el rey que era profano, el rey que era aquel que se había asociado con el paganismo, veía al profeta como enemigo de su reino. Antes de la existencia de los libros, la palabra ha sido fundamental en la transmisión del mensaje. Ese fue el mensaje oral que Abraham y toda la posteridad compartieron hasta que fue escrito por Moisés en el libro y escrito por el dedo de Dios los 10 mandamientos. Así que desde ese momento hay una enemistad infernal, satánica, contra la palabra de Dios. Y nosotros no podemos desconocer la historia. Así que Satanás no solo tiene el objetivo de que la Biblia sea restringida. Hoy día la Biblia puede tener un acceso libre en los países de Latinoamérica, en los países donde nosotros estamos, a excepción de algunos países que hemos mencionado. Y Satanás dice, ¿no? Si nosotros dejamos que la Biblia llegue al pueblo, tenemos que tener una alternativa. Que ellos lo que lean no entiendan y que dependan de alguien que les explique. Y ese quien les va a explicar, así como en la Edad Media decían, estos herejes que han traducido la Biblia, ¿qué saben? Solamente el clero es el que tiene la autoridad, porque para el católico hay 3 autoridades que no puede ningún católico desconocer. La autoridad de la tradición. O sea, la tradición llega a ser una autoridad porque la tradición son las costumbres que la iglesia tiene. Y eso termina siendo en un credo, en un libro escrito donde manifiestan qué es lo que creen. Y los que no creen conforme a ese manual o algo así, un libro que manejan todas las órdenes religiosas, no pueden ser aceptados como fieles. La tradición. El segundo es el magisterio. ¿Quién interpreta esa tradición? El magisterio. El magisterio. Pero el magisterio también puede interpretar la Biblia. Ningún otro que no sea el que tiene la autoridad del magisterio no puede enseñar la Biblia. Eso es lo que la Iglesia Católica enseña y ordena que se cumpla en la Iglesia. Pero el protestantismo, así como hemos visto en la vida de Lutero, es sola escritura. No hay tradición, no hay magisterio. Ahora Satanás dice, si ellos van a solo dirigirse o guiarse por la escritura, entonces tenemos que hacer algo. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 30, el Espíritu Santo guió a Felipe para que se juntara con un eunuco. Ese eunuco era de la reina de un funcionario de la reina de Candace, de Etiopía. Y cuando se acercó a este funcionario, Felipe le preguntó, y él escuchó que estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Él le dijo, ¿entiendes lo que lees? Hoy yo tendría que preguntar a mis hermanos en la fe, ¿entiendes lo que lees? ¿O entendemos lo que leemos? Y entonces ahí viene el mayor problema. ¿Por qué hoy el pueblo cristiano, el pueblo protestante, no entiende lo que lee la Biblia? Y dijo el eunuco, ¿cómo podré yo entender estas cosas a no ser que alguien me enseñe? Hermanos, ¿cuál es nuestro nivel de comprensión de lectura? Y Satanás sabe que no solo necesita
que la Biblia sea prohibida, sino que la Biblia no sea leída ni entendida. Al parecer, la lectura no es algo natural para el cerebro humano. En el libro Lector vuelve a casa, el escritor de este libro, Marianne Wolf, dice algunas cosas muy interesantes. Ella explica que la lectura no está programada en el cerebro humano como el lenguaje, que todos aprendemos fácilmente, el lenguaje materno. La notable plasticidad del cerebro no solo hace posible la lectura, sino que la actividad de la lectura crea nuevos circuitos cerebrales. Estos ayudan a aprender conceptos abstractos y creativos que van más allá del funcionamiento genéticamente programado del cerebro humano. La lectura exige una complejidad cerebral extraordinaria, dice Wolf, y el cerebro requiere años para que se formen estos procesos de lectura profunda. Nuestros hábitos de lectura, entonces, tienen el potencial de moldear nuestros cerebros. ¿Cuál es el alimento del cuerpo? Todo lo que la naturaleza produce. ¿Cuál es el alimento de la mente y del alma? La escritura, la lectura, la palabra escuchada, la instrucción hablada. Queridos hermanos y amigos, hay hermanos que un versículo no lo pueden entender, que esa es la lectura textual. Pero el segundo nivel de lectura, que es la lectura inferencial o deductiva, es practicada por ciertos alumnos. Pero aquí vamos a enfatizar qué es el plan de Satanás para que la sociedad actual no entienda lo que lee. O lee una lectura tan superficial que es la lectura primaria y no llega a la parte de la lectura comprensiva crítica. Esa lectura profunda, hermanos, activa parte del cerebro que de otra manera no encontraría otra motivación más interesante para que desarrolle las conexiones nerviosas. Ese fortalecimiento constante de las conexiones entre nuestros procesos de conocimiento analógico, inferencial, empático y profundo, se generaliza mucho más allá de la lectura, dice Wolf. Cuando aprendemos a conectar estos procesos y una y otra vez en nuestra lectura, se hace más fácil aplicarlos a nuestras propias vidas. No solamente la sinapsis, sino también la creación de hipocampos en el cerebro humano. El mejor alimento, el mejor, vamos a decir por así decirlo, como el que motiva a las neuronas cerebrales es la lectura de la Biblia. La investigación de la doctora Wolf muestra que leer en dispositivos digitales como los celulares no crea el mismo estímulo en el cerebro. Esa lectura profunda. Nicholas Clark, en su libro The Salov, lo que Internet está haciendo con nuestros cerebros, advierte que la mente lineal enfocada y calmada está siendo desplazada por un nuevo tipo de mente que quiere y necesita asimilar y distribuir información muy rápidamente. En esa era nosotros vivimos. Hoy día todos tienen celulares, todos tienen dispositivos. ¿Y qué es lo que eso está provocando? Está provocando un cerebro de papel. ¿Por qué? Porque el hábito de la comprensión superficial desarrollada en la lectura digital
se transfiere a toda la lectura, de manera que cuanto más lees en la pantalla, más la mente se desplaza hacia la lectura no lineal, es decir, a una lectura superficial. Por tanto, lo que lees no entiendes y no puedes retener esa información. Al informar sobre este estudio, que fue publicado en 2017, hermanos, dice que los lectores pueden no comprender material extenso o complejo tan bien como era antes, porque hoy día las lecturas son tan cortitas, apenas son frases, oraciones, y la mente no tiene más capacidad porque la mente está en otro nivel tan superficial que la mente humana no está siendo ni estimulada ni generándose esa lectura que nosotros necesitamos, la lectura profunda. Ahora, ¿cuál es la estrategia de Satanás? La Biblia en la pantalla, en los dispositivos electrónicos. ¿Qué significa esto para los cristianos? Que cada vez más la gente tiene la Biblia en sus celulares y no una Biblia en papel. Más de la mitad de los lectores de la Biblia actuales provienen de alguna lectura digital en cualquiera de sus aplicaciones. Entonces, cuando los estudios que se han realizado revela que el 60% mencionó la facilidad de tener la Biblia en dispositivos digitales y no quieren llevar la Biblia ni en sus carteras, ni en sus mochilas, ni a las iglesias, ni en ningún lugar. Hoy, la sociedad moderna no tiene casi ningún libro a la mano. Hace años, cuando estuvimos en España, yo veía una cosa pero espectacular. En el metro, en cualquier servicio público de circulación, la gente lee, o sea, cada uno casi tenía un libro en su mano. En un viaje posterior que hicimos, casi ya no hay los libros, uno que otro. Hoy día los libros están siendo regalados o están siendo desechados, reciclados o quemados. Satanás ha conseguido lo mismo, así como quemó la Biblia en la Revolución Francesa y quemó a los traductores. Hoy día, por más que pongan la Biblia como prohibido el Nuevo Testamento en la ley que están proyectando en Estados Unidos, ese no es un gran peligro. Más bien yo diría que venga. Hoy el mayor peligro es tener los celulares que están matando no solamente a la Biblia, sino el cristianismo mismo. Hermanos, las versiones digitales de la Biblia proveen accesibilidad, comodidad y rapidez, pero las versiones impresas de la palabra de Dios nos ofrecen concentración, profundidad, introspección. Y yo te preguntaría, ¿qué prefieres? Una de las desventajas de las versiones digitales es lo que parece ser una tendencia a un estudio ligero, que aísla la lectura de versículos sin la comprensión del contexto. Pueden leer los hermanos en sus versiones digitales. La encuesta de Journal of Religion encontró, por ejemplo, que los encuestados señalaron que la disposición física del texto bíblico es importante para la comprensión, la memorización y la interpretación correcta. Podríamos preguntar como Felipe a cada uno de nuestros hermanos, ¿entiendes lo que lees? Por otro lado, las cifras nos dicen que la disponibilidad del texto bíblico en formato digital ha resultado en mayor lectura de la Biblia por nada. Solamente leen pero no retienen ni un versículo. Hermanos, a esto sumémosle el hecho de que la lectura de la Biblia en formatos digitales va acompañado de una necesaria conexión al Internet que tienen nuestros celulares, lo que supone que los usuarios a menudo intercambian pantallas a medida que su teléfono
interrumpe la lectura con notificaciones, o la simple ansiedad que supone el estar conectado hace que la atención se distribuya repetidamente entre una pantalla y otra. Es decir, hay un mensaje en Facebook, hay otro en Twitter, en Instagram, en WhatsApp, un correo electrónico y la Biblia es apenas otra ventana. ¿Qué creen que va a suceder? Lo más probable es que los otros mensajes que están llegando, que estás ansioso por recibir una noticia, ese es el que va a ser abierto y la Biblia probablemente va a quedar olvidada. También hay que tener en cuenta la multitarea y la multipantalla. Es común que los usuarios abran varias ventanas al mismo tiempo para realizar esas tareas paralelas. Y lo que más se prioriza o lo que más importa, eso es lo que va a tener la posibilidad de que sean abiertas esas ventanas. Finalmente, no podemos olvidar el hecho de que la capacidad de abstracción se está reduciendo progresivamente a medida que existen más cosas que compiten por nuestra atención. Hoy, Satanás ha logrado no solo quemar la Biblia en la mente del ser humano. Las pantallas digitales están haciendo su obra final. Hoy tenemos un pueblo ignorante de la palabra de Dios. Por eso vale la pena preguntarnos si de vez en cuando debemos apagar los datos de nuestro móvil o desconectar el router del internet para leer la palabra de Dios. Hoy yo veo tan necesario que vayamos a un lugar apartado, donde no haya acceso al internet, y podamos, tal cual Moisés, aislarnos para poder tener una comunión más profunda, una comunión más íntima con el dador de la vida, para que podamos escuchar su voz, su consejo y su sabiduría. Y para mí creo que es algo más vital tener una vida aislada, fuera de las ciudades, con ese objetivo tan noble. Paradójicamente, a medida que la tecnología gana más atención en nuestras vidas, nuestra forma de lectura se parece más a la época de la prealfabetización. Es decir, leemos fracciones pequeñas de textos y necesitamos que nos ilustre cada vez más para poder comprenderlas, porque de manera sencilla no lo entendemos, aunque lo estemos leyendo. Pero quizá la falla más grande que tenemos los creyentes de hoy es que esperamos a que otros desarrollen esas herramientas para que nosotros podamos escuchar ya todo masticado hasta digerido. Hermano querido, Satanás ha conseguido lo que él ha querido hacer. Hoy, para mí, una ley, el gobierno americano o el Congreso americano esté proyectando no es lo más peligroso. Hoy estas pantallas, hoy la Biblia electrónica es la que está haciendo que la mente sea más superficial cada día. Y nosotros estamos preparados no solamente para aceptar el engaño, sino para ser agentes de engaño. Que el Señor nos libre. Podría compartir muchas cosas más con ustedes, pero quisiera terminar con un pensamiento, aunque la exposición ha sido extensa. Espero que nuestros hermanos puedan comprender. Siempre ha sido el proyecto de Satanás desviar de Jesús la atención de la gente, porque Jesús dijo que la Biblia es la que da el testimonio de él. Entonces, Satanás no ha fracasado en ese propósito. Hoy, al quitar la Biblia o al entregar la Biblia electrónica, la gente no tiene comprensión de la Escritura y no entienden quién es Jesucristo. Así, el cristianismo se ha corrompido en la Biblia durante la Edad Media. Hoy, aunque tengamos la Biblia electrónica y no tenemos una Biblia de papel para estudiar, los mismos objetivos que Satanás alcanzó en la Edad Media están siendo alcanzados. La gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban.
La gente pedía la Biblia, pero el clero creyó peligroso que la leyeran los fieles por sí mismos. La Agenda 2030 tiene el objetivo de que la consigna política del socialismo del siglo XXI sea la que prevalezca y nosotros, los cristianos, podamos decir amén ante la política que Naciones Unidas y el catolicismo juntos están llevando adelante para que la humanidad sea engañada a fin de que no sepan cuándo termina el tiempo de gracia. El Señor Jesús está pronto a venir y espera un pueblo preparado. Pero ¿cómo habrá un pueblo preparado en semejantes condiciones? Entonces necesitamos volver a la Escritura no digital. Quizá podría ser de gran ayuda porque para mí también lo es, pero necesitamos nosotros tener nuestras Biblias impresas en papel y tener un tiempo apartado para estudiar la Biblia y para comprender las Escrituras. Que el Señor nos dé ese espíritu y podamos gozarnos en conocer la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santísimo, gracias por esos grandes hombres. En la historia pasada, ¿cómo han sido tus siervos? Aquellos que amaron tu palabra y tus mandamientos antes que la vida misma. Ellos dedicaron no solamente un día, sino 13, 14, 15, 20 o toda su vida para poder vivir por tu palabra. Señor, danos ese espíritu que hoy no lo tenemos. Hoy podamos, Señor, tomar una decisión de que la Biblia que tenemos impreso sea el libro más amado, el libro más leído, más meditado, más estudiado, y también que tu Espíritu nos enseñe a obedecer esos mandamientos y poner por obra. Señor, hoy necesitamos más que nunca que esta decisión sea definitiva para la transformación de nuestra vida y que Cristo sea revelado en toda su belleza, en toda su hermosura, y nosotros podamos decir que somos bienaventurados en conocer a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre mío, por tu palabra y por la obra de tu Espíritu. Concédenos en este día ese deseo de poder ser un pueblo de la palabra, que escuchemos tu palabra no solamente en los púlpitos, sino en todo momento, y que sea lo que sale de tu boca la razón de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.